Hola, estimados hermanos, sean bienvenidos. Debemos estar alertas con las falsas profecías. Hay que estar muy alerta con las falsas profecías. Hay una invasión terrible, pero terrible, de profecías engañosas. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de rechazar todas esas profecías falsas y todas esas profecías engañosas, vengan de donde vengan. Porque obviamente, si la analizamos a través de las escrituras, no son enviadas de parte de Dios. Aunque ellos se mencionen como profetas, aunque ellos digan que nos han recibido un mensaje de parte de Dios, son profecías engañosas, y eso lo vamos a analizar en este programa. Soy Norman Ian Bermúdez y este es su programa La Biblia Dice. Ya regresamos. Han surgido en realidad recientemente una gran cantidad de personas que se definen ellos mismos como profetas. Ellos se definen de una manera profeta al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, como oficio del Antiguo Testamento. Ellos se perfilan como profetas del Antiguo Testamento porque todo lo que hablan y todo lo que dicen ellos que es de parte de Dios, es solamente de juicio y castigo, que Dios está mandando juicio y que Dios está mandando castigo. Ante cualquier evento que ellos pueden presenciar, que consideran que es un evento sobrenatural, dicen, Dios me dijo. Miran ese evento y dicen, Dios me dijo que esto está pasando. Dios me dice que ese evento se debe por esto. Dios habló conmigo. Fíjense bien que es interesante cómo estas personas que se proclaman profetas dicen que han hablado con Dios. Cuando dicen ellos, Dios me habló, dice, me encontraba yo en esta situación y de repente Dios me habló. Yo le dije, hola, sí, señor, pero hágame un favor, señor, confírmeme si efectivamente es un mensaje de parte suya, porque no quiero ser avergonzado. Le hablan a Dios así como cuando pasa el vecino por la ventana saludando, le dando un mensaje del barrio. Le están hablando a Dios de esa manera, pero fíjense bien que la característica y la forma en que hablaban los profetas del Antiguo Testamento no era de esa manera. Los profetas del Antiguo Testamento, para poner un ejemplo, el profeta Daniel del Antiguo Testamento, que estaba dedicado al 100% al servicio de Dios, en el libro de Daniel capítulo 10 del 9 al 19, tenemos una experiencia que le pasó a este profeta. Decía el profeta que al sonido de sus palabras, dice el profeta que al escuchar las palabras del enviado de Dios, caí sobre mi rostro en tierra, dice, me puse en pie temblando. Cuando me habló su visión para los postreros días, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, y me habían sobrevenido dolores por la visión, y me había quedado sin fuerzas y sin aliento, sin ánimo, me sentía enfermo, dice el profeta Daniel. Ahora estos cuando hablan con Dios dice, sí, Señor, confírmame si realmente es de usted, porque no quiero pasar vergüenza, que la gente diga que estoy hablando de mi emoción. Confírmamelo en un sueño o en una visión. Y es que estos dicen cada cosa que confunden a las personas. En una ocasión dijo una persona, el Señor me habló y me dijo a través de una visión, y después el Señor me lo confirmó que venía en 3 meses. Díganme ustedes, ¿dice en alguna parte de la Biblia que hay una fecha específica cuando Él venga? No, pero este señor dice, este hermano, este amigo dice que el Señor le reveló que en 3 meses venía. Eso fue en el año 2020. Otros decían, el Señor me acaba de revelar, el Señor habló conmigo. Le dije, Señor, sí, quiero hablarlo y lo voy a hacer en un video. ¿Y qué es lo que le decía el Señor? Que ya ya habían salido los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya lo habían visto en determinadas ciudades, que los habían visto cabalgar. Esas son profecías que no tienen ningún sustento bíblico. No se trata de que los jinetes del Apocalipsis van a andar cabalgando por todo el cielo y que todo el mundo los va a ver. Eso es de otra manera y tiene su explicación. Pero sin embargo, ellos dicen que están dando profecías que Dios les había hablado. Y decían, los hemos visto por todos lados, en diferentes lugares, en diferentes países. ¿Ya? Otros decían, el Señor me reveló que los polos se van a derretir y que el mundo va a ser anegado en agua. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Cómo dicen que Dios les está hablando?
Para mí, todas estas personas que hablan así y que se presentan como profetas, son relativamente nuevos. Quizás tendrán en esta práctica, según ellos como profetas, pues tendrán 1 o 2 años. Posiblemente habrá algún otro que me diga que tiene más años de ser profeta, ¿verdad? De ser profeta al estilo del Antiguo Testamento. Pero para mí que todas estas personas que hablan así son personas nuevas, recientes, que no han tenido experiencias con Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque tanto a los nuevos que son, para mí son nuevos, y a los que se dicen que son profetas viejos de estar en de este oficio, yo les quiero hacer una pregunta que salta al momento. ¿Por qué, si son profetas de Dios, tanto unos recientes y otros de más experiencia? La pregunta es, ¿por qué ninguno recibió la revelación, la visión de parte de Dios sobre la llegada del COVID-19 al mundo y las consecuencias y los estragos que éste traería al mundo? No hubo ninguno que dijera esto. No hubo nadie que profetizara que Dios estaba enviando o que Dios estaba dando un mensaje que venía este tipo de pandemia. Nadie dijo nada de eso. Nadie habló al respecto. El COVID se apareció y nadie dijo que Dios le había dado esta profecía. Nadie. Hubo una persona, cuando yo comentaba en una ocasión esto sobre que ninguno de estos profetas recibió esa visión de parte de Dios, me decían algunos que sí, que había habido una persona que había profetizado la llegada del COVID y era el multimillonario Bill Gates. A ver, Bill Gates no es profeta, pero no sé por qué dicen que Bill Gates lo profetizó. Bueno, me enseñaron un video donde una predicadora decía que realmente decía ella, es el único que profetizó que el COVID-19 iba a venir. A ver, aclaremos algo. Bill Gates, el multimillonario, no es profeta. Lo que hizo Bill Gates en el año 2015 fue lo siguiente: él hizo un pronóstico, y un pronóstico es algo muy diferente a una profecía, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el año 2015 él hizo una conferencia y dio una explicación sobre las situaciones y las experiencias que vivían las personas cuando en aquel entonces estaban amenazados con la guerra nuclear. Entonces ellos se iban al sótano y ahí metían agua, almacenaban agua, comida enlatada. Entonces él hace esa explicación, y con el problema del ébola que se estaba presentando en ese entonces, él estaba concentrando todo su esfuerzo para desarrollar tratamientos, algunas vacunas para poder contrarrestar esa epidemia. Y se dio cuenta en ese entonces que el sistema sanitario no podía contrarrestar, no podían atacar, no podían frenar. Se miraron incapacitados, era casi nulo el sistema que había. Entonces él dijo, ¿qué pasaría si un virus de tal magnitud se transmitiera por el aire? En base a la experiencia que él estaba viendo y en base también a la experiencia que se tuvo por la mortandad que se dio en el año 1918 con el problema de la influenza, en que causó entre 30 a 100 millones de muertos, ¿verdad? Fue devastador su efecto. Entonces él decía, ¿qué pasaría si este virus se propaga por el aire fácilmente y es transportado de esa manera? ¿Qué pasaría? No estaríamos en capacidad de detenerlo. Pero él decía eso, pronosticaba que eso podría pasar en base a la experiencia que estaban viviendo con el ébola y en base a la experiencia que se había vivido con la influenza en el año 1918, que causó tantos muertos. Eso es lo que él hizo, un pronóstico, no fue profecía, no fue un profeta. Sin embargo, porque lo dijo esta predicadora, pues ya varios hermanos lo toman como una regla y una información fuerte, y dicen que él es un profeta, y de ahí nadie lo saca. De ahí nadie lo saca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo que todas estas personas son relativamente nuevas, los que son profetas o se dicen ser profetas, al estilo del Antiguo Testamento. Ellos se autodenominan profetas. Son nuevos, digo yo, porque igualmente no fueron, ninguno de ellos fueron, que ninguno recibió la visión de parte de Dios, el aviso de parte de Dios, ni tampoco fue el que llaman profeta. Bill Gates tampoco fue él. A estas personas no le anunció Dios nada. ¿Qué fue lo que hicieron
ante la llegada del COVID, ¿qué hicieron todos ellos? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Veamos, hagamos un recuento. ¿Qué es lo que hicieron muchos ante la llegada del COVID? Número uno, muchos lo minimizaron. No le tomaron importancia, no le hicieron caso. Número dos, cuando la gente comenzó a usar mascarilla, ellos más bien reprendían a la gente. Cuando la gente comenzó a buscar protección, ellos más bien decían que eso era falta de fe. Número tres, ¿qué es lo que hicieron? Decían, tienen que cerrar la iglesia, no lo vamos a permitir. No le llamen coronavirus porque tiene corona, pero no es rey. Aquí nuestro rey es el Señor y nosotros no le vamos a hacer caso y no vamos a cerrar para nada. El número 5, ya cuando el COVID había hecho grandes estragos en todas partes del mundo, ¿qué es lo que comenzaron a decir? Usemos las mascarillas y mantengamos el distanciamiento para poder protegernos. Habían predicadores antes de esto que decían, yo reprendo al COVID, aquí ya se va, y otros que decían que eran profetas decían, el día lunes, la próxima semana, el COVID se acabó. Y la gente, los hermanos, alegres. Y llegó el lunes, llegó el martes, llegó el siguiente lunes, y el COVID se siguió desarrollando. Las iglesias tuvieron que cerrar, y los mismos predicadores que decían que habían reprendido y corrido al COVID, los profetas que habían anunciado que Dios le había revelado que el COVID se había acabado, ellos mismos andaban con sus mascarillas y impulsaban dentro de sus iglesias que deberían de usar el distanciamiento y el alcohol y toda esa protección porque el COVID pues era una amenaza real y que estaba ocasionando tanta muerte. Por eso les digo que hay una cantidad de falsas profecías que han salido, porque ahora que ya pasa el COVID, está más de salida, ya va desapareciendo, ya comienza a tener menos presencia. No pueden ir a algún evento, algo que sucede en el cielo, o algunas hormigas que dan vueltas, o unos gatos que dan vueltas por ahí, porque ya ellos dicen, el Señor me reveló que esos gatos que dan vueltas es por esta y estas razones. El Señor me reveló que esas hormigas que están ahí es por esta y por estas razones. Si aparece en una finca alguien, algún animalito dando unos caballos dando vueltas, pues el Señor le reveló ya a él que eso significa algo. Esas son falsas profecías. Y hay unos que son bien escandalosos. Y lo digo de esta manera por lo siguiente. Me llamó un hermano y me dijo, mire hermano, revise el video, hay una información importante que dice un hermano está anunciando ahorita que él ya sabe cuándo va a venir el Señor. Le digo yo, nadie sabe cuándo viene el Señor, nadie puede saberlo, pero me contesta y me dice, él dice que él sabe cuándo viene el Señor y me muestra el video. Y en el video de esta persona decía, yo les voy a avisar cuándo viene el Señor, pero quiero que se conecten, quiero que se vayan conectando a la señal, y estaba hablando y hablando que el Señor viene, que el Señor esto y lo demás, y después dice, yo le voy a decir cuándo viene, tengan paciencia, yo le voy a decir cuándo viene. Y al final, después que habló bastante, dijo, ahora sí, les voy a decir cuándo viene el Señor. Y dice, el Señor viene cuando Él quiera. Imagínense, hizo que todos se conectaran y habló y habló diciendo que Él sabía cuándo el Señor iba a venir, para decir al final, el Señor viene cuando Él quiera. Pues eso lo dice en su palabra, que ni los ángeles del cielo saben, solo Dios lo sabe, y eso está en su plena potestad. Decir el día que Él viene. ¿Por qué se ponen a hacer ese tipo de escándalos? Si los ejércitos se están moviendo por un lado, por otro lado, el Señor me reveló que esa es la batalla que se va a dar de Armagedón. Fuera de contexto, no estamos en esos tiempos. Si Rusia o Estados Unidos o diferentes países están en estas situaciones de las armas, pues es porque ya se está preparando la guerra contra Israel. En fin, es una cantidad enorme de cosas que se dicen porque ellos interpretan ciertos eventos, ciertas circunstancias y dicen, Dios me reveló. Esas son falsas profecías. Hay que frenarlas, hay que rechazarlas en el nombre del Señor, porque eso no es bíblico. Una persona que decía, el Señor me reveló, decía que era profeta, y decía, el Señor me reveló que para que no sean castigados en este 2023, que preparen un aceite de la santa unción, que ya está en el libro de Éxodo, que tomen los ingredientes de ahí, preparen ese aceite y lo unten en las puertas y se preparen, porque el 2023 el Señor va a traer castigo y
a muchos de los que tengan ese aceite ungido en sus puertas no le va a pasar nada. Eso es otra profecía falsa. Dios no le está hablando en definitiva a esta persona, porque en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 31, dice, y hablaré a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, ¿por qué dice esta persona que Dios le reveló que hagan esto, que todos los ingredientes ahí en el libro de Éxodo, que lo compongan y lo junten, cuando Dios está diciendo que nadie debe hacerlo, que nadie debe volver a hacer este aceite, porque según la composición que él tiene, porque es santo? Y dice, es mi aceite de la santa unción. Sin embargo, esta dice que es profecía y Dios le habló. Y me imagino que muchos andarán ahí buscando los ingredientes para aplicar en sus puertas, en este año 2023, aplicar en sus puertas el aceite de la santa unción. Están mandándole a hacer a los hermanos a cometer errores, a cometer pecados. Esa es una falsa profecía. Otros andan diciendo por ahí que el río Éufrates se está secando. Entonces, porque se está secando, ya el Señor le reveló que es el cumplimiento de las copas de la ira del Señor. Algunos dicen que se están cumpliendo el derramamiento de la sexta copa, porque ya se secó el río y ya Rusia y no sé cuántos países más van a pasar para hacer la guerra a Israel. Falsa profecía, hermano. Eso es sacar un texto de su contexto. Que ustedes están viendo, el evento del problema en el río Éufrates que se está viendo, no es el cumplimiento de la sexta copa. ¿Y por qué lo digo? Se lo voy a explicar. ¿El río Éufrates se está secando? Sí, efectivamente. Hay tres cosas por las cuales el río Éufrates se está secando. La número uno se debe a la sequía que constantemente, ahora más seguido, se está provocando en ese sector. La sequía es más seguido. Entonces, falta de lluvia ha sido algo que ha afectado a ese río para que se vaya secando. La falta de lluvia. En los últimos años esto ha sido más frecuente. Más sequía, menos lluvia, se comienza a secar. Otro de los factores por los cuales el río Éufrates se está secando es que existen por lo menos 6 represas desviando el agua, 6 represas en el río Éufrates, en Turquía y en Siria. Y estos desvíos de agua también, sumado a las sequías que están siendo más frecuentes, sumado a las sequías, están provocando que el río Éufrates también siga en su descenso, en su decrecimiento y comience a secarse. Son las dos causas. La tercera y más efectiva que no se ha dado es lo que dice en la escritura sobre la sexta copa. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparando el camino a los reyes del oriente. Pero dice que cuando el ángel derrama su copa el río se seca. Allá no es que está medio todavía, tiene caudal o que en unas partes hay agua o que las represas están jalando agua. No, ahí dice que cuando él derrama su copa, el río se seca totalmente. Porque eso es la preparación donde van a pasar los reyes del oriente. Ahora, igualmente, ¿por qué dicen que estamos, que esto es el momento de que se está secando el río? Es por causa de que ya se derramó la sexta copa. No es así. Eso es una falsa profecía. Hagamos un recuento rápido hacia atrás para ver estos eventos. La sexta copa es para que se seque el río. La quinta copa anterior dice que es para sobre el trono de la bestia y sobre su reino, y porque les cayó una úlcera. Entonces, si ya estamos hablando de que se derramó la copa para que se seque el río Éufrates, quiere decir que ya se pasó la copa número 5 y ya cayó una gran úlcera sobre la bestia y sobre su reino. Está ahorita la bestia, está pasando esa úlcera para que me digan que ya se secó el río Éufrates por causa de la sexta copa. Quiere decir que ya pasó el derramamiento de la quinta copa. Y quiere decir que ya le cayó al trono de la bestia y sobre su reino y ya están las úlceras ahí. Y no estamos viviendo esa etapa.
Si fuera el quinto, ahora la cuarta copa dice que es, se le dio, se derramó la copa y el sol quemara a los hombres y estos blasfemaron. No, no es que había mucho calor, es que se quemaron. Dice que la cuarta copa es que hizo que el sol quemara a las personas. No hemos tenido esa experiencia. La tercera copa, vamos para atrás, es sobre los ríos y las fuentes de agua que se convirtieron en sangre. No ha pasado eso. Y los mismos decían ahí porque se lo merecen, pero no ha pasado eso. Nosotros no tenemos, nadie tiene ese problema de que las aguas se hayan convertido en sangre. La segunda copa dice que cayó esa copa sobre el mar y se convirtió en sangre el mar y murió todo ser vivo que hay en el mar. Ahorita la pesca y todo, nadie tiene ese problema. Todos los seres vivos dentro del mar están todavía ahí. Entonces tampoco se ha derramado la segunda copa. La primera copa dice que es sobre la tierra, que vino una úlcera maligna, pestilenta, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Si él dice que es la marca de la bestia, entonces quiere decir, y me están diciendo ahorita que esto es, la profecía es, que se está secando el río Éufrates porque ya se derramó la sexta copa, entonces también desde la primera ya cayó sobre los que se habían marcado, sobre los que se habían dejado marcar por la bestia. Son los que están adorando a la bestia. Quiere decir que estamos en el Apocalipsis, que estamos en la gran tribulación. Eso lo hablé en un video anterior, pueden verlo en este lado de aquí, donde yo hablo sobre también estos eventos. No estamos viviendo el Apocalipsis, no estamos viviendo la gran tribulación, porque si me están diciendo que el Éufrates se seca es porque también ya fue derramada la primera copa y la primera copa cae sobre las personas que se dejaron marcar por la bestia y no ha pasado la marca de la bestia todavía. Otra falsa profecía que se está dando es sobre lo que dicen los científicos sobre el núcleo de la Tierra que se detuvo. Apenas los científicos dijeron eso, pues ya varios han salido diciendo: el Señor me reveló que definitivamente el núcleo se detuvo por estas y por estas razones. Y algunos dicen que los científicos ya se dieron cuenta que el núcleo se detuvo y que ellos quieren llegar hasta allá para ver qué pueden hacer, pero dicen estos falsa profecía, pero el Señor dijo que no les está dejando llegar hasta el núcleo porque allí es el infierno y no quiere que descubran todo eso. O sea, ¿dónde sale eso la Escritura? Ojo con estar dándole seguimiento a todas esas cosas. Se convierten en falsas profecías que provocan engaño, que provocan confusión, que provocan desesperación en la gente. Ahora, fíjense bien un hecho interesante. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los científicos dicen que ellos, por sus estudios, por su análisis, por todo, han descubierto que el núcleo se detuvo, según los científicos, y que por esto vienen tales y tales cambios. Pues igualmente ya aparecieron muchos profetas diciendo que Dios les reveló que era cierto. Pero pues, esto contradice lo que dice este texto. Dice el Señor que no nos hagamos ni imagen ni semejanza de la situación que hay debajo de la tierra. Juzgue usted lo que está pasando. Es correcto que ahora aparezcan varios hermanos diciendo que Dios les reveló lo que los científicos están diciendo. Dios ya le había revelado, y que también ya Dios les reveló que no quiere que lleguen hasta el núcleo porque ahí es el infierno, porque ahí es donde tienen las almas. Y un sinnúmero de cosas todas enredadas que las dicen que es profecía. Esto es algo preocupante, esto es algo muy preocupante, porque fíjense bien dos cosas importantes que de estas personas nace esta inquietud. ¿Cómo es posible que dicen que el COVID fue profetizado por el multimillonario Bill Gates? O sea, Dios no le pudo hablar a ningún cristiano, según ellos, tuvo que habérselo dicho al multimillonario. Y ahora dicen que el núcleo de la tierra se detuvo, pero Dios no se lo reveló a ninguna persona, se lo tuvo que haber revelado a los científicos. Es incomprensible que digan que Dios está revelando al mundo las cosas que Él va a hacer o que van a suceder antes de dárselas a conocer
a los cristianos, a las personas que están 100% al servicio de Él. Es incomprensible que se diga que primera información viene dada de parte de Dios hacia los científicos. Dicen que en el río Éufrates se escuchan voces por unos sonidos que ponen ahí unas grabaciones, pues ya dicen unos, el Señor me reveló que esas voces son de las almas de las personas que están ahí, que murieron, están siendo torturadas. Otros dijeron hace muchos años que habían descubierto por medio del telescopio en el espacio, ya habían visto la ciudad santa. Ya andaban unos hermanos diciendo que el Señor les reveló que la ciudad santa, hermosa, que el Señor tiene preparado, aunque lo pudieron ver, no la pueden tocar, no la pueden describir como es, pero ya la vieron de largo. ¿De dónde sacan tantas cosas? A eso se le denomina falsa profecía. Y estas personas que se dicen profetas de juicio al estilo del Antiguo Testamento. En una ocasión una persona me dijo si realmente existían en estos tiempos o deben de existir en estos tiempos los profetas. Primero, hagamos lo siguiente, veamos las diferencias entre el profeta del Antiguo Testamento y los que tienen actualmente el don de profecía, que son dos cosas muy diferentes. Ser profeta en el Antiguo Testamento no era por deseo o por voluntad humana, sino que estos eran escogidos por Dios para hablarle directamente a su pueblo, y como dice segunda de Pedro 1:21, que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no era voluntario, Dios escogía y Dios le decía, esto vas a hablarle a mi pueblo. No es como el don de profecía, como dice Pablo, anhelar los mejores dones, sobre todo que profeticéis, decía Pablo. En estos tiempos es diferente al tiempo antiguo. Desde ahí encontramos ya una diferencia. Los profetas del Antiguo Testamento que Dios elegía eran considerados infalibles. Las personas incluso debían someterse a su profecía, las cuales siempre fueron 100% sin error alguno, 100% de cumplimiento, nada que era a medias de cumplir, ni se cumplió una parte y otra no, era al 100% su cumplimiento, y sus acciones, las acciones de los profetas en aquel entonces demostraban que habían sido enviados por parte de Dios, porque habían pruebas sobrenaturales que Dios les daba. Eran revestidos, estos profetas eran revestidos con la autoridad del Señor para comunicar la voluntad de Él a su pueblo, hablando nuevas revelaciones para los momentos elegidos por Dios. Así fueron elegidos los profetas en el Antiguo Testamento de forma tal que toda la revelación futura de Dios para la humanidad actualmente ya está completa en la Biblia. Como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra escrita, lo que los profetas anunciaron, las cosas nuevas que Dios les daba en aquel entonces eran para nosotros, y eso quedó escrito en la Biblia. Y entonces dice Pedro, hacemos bien en estar atentos con todo lo escrito de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tengan cuidado con estas falsas profecías, porque pueden ser arrastrados al engaño, y en ese instante están siendo probados por Dios donde tienen su corazón, si en las falsas profecías o las tienen establecidas, afirmadas en la palabra de Dios. Algunos dicen que el Señor me habló, pero ¿están de acuerdo con la palabra de Dios o están hablando de su propio corazón? Dice el versículo 25, yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, soñé.
Dios los está viendo, Dios los está escuchando, las mentiras que están diciendo. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y el versículo 31 dice, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¿Cómo es que el Señor les mandó a decir un montón de locuras? Señor no, cuando el Señor no manda a decir nada, usted tiene que tener cuidado analizándolo a través de las Escrituras. Y el versículo 32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con su mentira y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En resumidas cuentas, a mucha gente le gusta subir videos de profecías. Lo que provocan son temor o escandalizan a la población. Y muchas personas, por desconocimiento, lo reproducen, lo comparten, estos videos. En una ocasión, había una persona que decía, se reunieron los líderes mundiales y esto ya está difícil, esto ya está bien fuerte porque los líderes religiosos ya se reunieron y van a cambiar algunas cosas que están escritas, los mandamientos los van a cambiar, que el Señor ya me reveló que eso no es correcto, que el Señor ya me reveló que esto va a cambiar muchas cosas y muchas cosas se van a descomponer. Entonces, no se entiende. Y los religiosos pueden hacer los cambios que ellos crean conveniente para ellos, los cambios que ellos miren buenos para ellos, pero los cambios que ellos hacen en lo que ellos quieran hacerlo no tiene por qué afectarnos a nosotros ni nuestra fe. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros sabemos perfectamente a quién seguimos y qué esperamos de nuestro líder, de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nosotros, qué promesas tenemos de parte de Él? Y en eso nosotros tenemos que afirmar nuestra fe. No lo que los líderes religiosos se pongan a hacer, cambiar lo que ellos quieran cambiar, modificar lo que quieran modificar, eso no va a cambiar mi fe. Yo sé en quién he creído. Sin embargo, estas personas que se dedican a hablar este tipo de cosas, pues allá andan haciendo escándalos, diciendo de que hay que prepararnos porque estos son señales del fin. No, hermano, no escandalicemos a las personas por cosas que no tienen sentido. No hay que hacer escándalos, no hay que alborotar a las personas, no hay que causarle temor en nada. Hay que confiar en Dios y que Dios se va a manifestar. Mi hermano, será hasta la próxima. Espero contar nuevamente con su audiencia. Este es su programa La Biblia Dice. Soy Norman Iván Bermúdez. Que el Señor me lo bendiga.